El restaurante de Polanco estaba en su punto más alto de la noche. Copas que tintineaban, risas medidas, meseros con pasos calculados. Fue entonces cuando la puerta de vidrio se abrió y entró una anciana con ropa sencilla, limpia pero gastada. Sus zapatos planos parecían demasiado humildes para aquel lugar de manteles largos. Nadie lo sabía, pero esa mujer no era una comensal cualquiera. Era doña Mercedes, madre de la joven que pensaba casarse con Tomás. Una suegra millonaria que había tomado una decisión arriesgada, disfrazarse de pobre para observar con sus propios ojos quién era en realidad el hombre que pretendía a su hija. Se ajustó la bolsa contra el pecho, respiró hondo y avanzó despacio. Quería ver si Tomás, tan encantador en las reuniones familiares y tan sonriente en las fotos, mostraba el mismo respeto con quien no parecía tener nada que ofrecer. Tomás estaba sentado con dos amigos, celebrando un nuevo contrato. En cuanto vio a la anciana detenerse junto a su mesa, levantó la voz para que todos lo escucharan. «Señora, ¿anda perdida?», preguntó con un tono que parecía amable, pero en realidad rebosaba de condescendencia. Doña Mercedes bajó la mirada y sacó un papel arrugado de la bolsa, actuando como si buscara una dirección. «Me dijeron que mi nieta», murmuró, apenas audible. Tomás sonrió con ironía. «Aquí no es lugar para eso. Si viene a pedir, hay mejores esquinas». Los amigos rieron. La hija, sentada a su lado, sintió un golpe en el pecho como si algo invisible se hubiera quebrado. Desvió los ojos, demasiado avergonzada para defender a la mujer. El maître se quedó paralizado. Su instinto le decía que aquella anciana no era cualquier persona, y por un instante creyó ver un detalle extraño. En la bolsa de la mujer brilló un pequeño camafeo con la miniatura de una niña. No era bisutería barata, era una reliquia. La anciana suspiró, guardó el papel y alisó su vestido con dignidad. No discutió, no pidió explicaciones. Dio media vuelta y salió bajo la lluvia. El reflejo de su silueta desapareció tras el vidrio empañado, dejando tras de sí un silencio incómodo que nadie quiso nombrar. Tomás levantó su copa y con una sonrisa dirigida a la cámara de un celular, remató: «En esta vida, cada quien debe saber su lugar». Las risas regresaron a la mesa, pero algo se había roto. Doña Mercedes había visto lo suficiente. Su yerno no la había reconocido. Y peor aún, la había humillado como a una desconocida cualquiera. Mientras caminaba bajo la tormenta, sujetó el camafeo y murmuró para sí: «Ahora sé lo que necesito saber. Si Tomás fue incapaz de reconocer a la madre de su futura esposa, ¿cómo podría reconocer la dignidad de cualquier otra persona?». A la mañana siguiente, el sol se filtraba tímido por las cortinas de lino del departamento en Santa Fe. Tomás despertó tarde, con la seguridad arrogante de quien cree tener al mundo a sus pies. En la mesa de noche, su celular vibraba sin descanso. Notificaciones, mensajes de marcas, solicitudes de entrevistas. El video de la noche anterior, donde había humillado a una anciana en público, circulaba ya en redes sociales. Para él, aquello era simple contenido que lo hacía viral. Se levantó con calma, pasó las manos por su rostro y luego se observó en el espejo del baño. Esas manos suaves, sin un solo callo, siempre habían sido motivo de orgullo. «Estas son manos de mando, no de trabajo», pensó, mientras se peinaba con precisión. En la cocina, su prometida, Valeria, preparaba café. No dijo palabra al verlo, pero en su rostro había un rastro de incomodidad que Tomás no supo leer. O quizás no quiso. «¿Viste los comentarios?», preguntó él, encendiendo el televisor para proyectar sus redes sociales. «Sí», respondió ella con voz apagada. «Nos están llamando ejemplo de disciplina, ¿lo entiendes? Ejemplo de cómo poner límites».
Valeria apretó los labios. Recordaba la mirada de la anciana bajo la lluvia, el brillo del camafeo, la sensación inexplicable de déjà vu. Había algo extraño en esa mujer, algo que se negaba a abandonar su memoria. Tomás, satisfecho, grabó un video rápido. Amigos, lo de anoche demuestra que en México no se puede tolerar la falta de respeto. No todo es gratis. El esfuerzo se paga. Subió el clip con una sonrisa, pero al mediodía llegaron las primeras señales de que la fortuna podía cambiar de rumbo. Una marca de relojes canceló la colaboración pactada. Horas más tarde, otra firma de ropa envió un correo suspendiendo su contrato. En la tarde, 3 patrocinadores más retiraron apoyo. Su celular, que en la mañana era fuente de euforia, ahora ardía con mensajes que sabían a pérdida. Valeria lo observó desde la sala. No dijo nada, pero dentro de sí la duda crecía. ¿Era este hombre digno de formar parte de su vida para siempre? En otro punto de la ciudad, doña Mercedes, ya de regreso en su verdadera identidad, revisaba en silencio el reporte de aquel programa especial que había diseñado con su fundación, Trabajar para Reparar. Lo había creado años atrás para jóvenes con actitudes destructivas, pero nunca pensó en aplicarlo dentro de su propia familia, hasta ahora. Marcó un número en su agenda personal. Envíen la notificación hoy mismo, ordenó. Quiero que empiece el lunes, sin excusas. Horas después, el correo llegó a la bandeja de Tomás. Convocatoria. Trabajar para reparar. Duración 6 meses. Función. Logística básica de alimentos. Condición. Evaluación por desempeño y respeto. Pago. El equivalente a un salario mínimo. Inicio. Lunes, 6 de la mañana. Tomás lo leyó 2 veces, incrédulo. ¿Qué clase de broma es esta?, dijo, tirando el celular sobre la mesa, pero en su interior algo se movía. La arrogancia comenzaba a resquebrajarse. Sin saberlo, estaba a punto de caer en la trampa perfecta de su suegra, un campo de pruebas donde no servirían sus manos suaves, sino la fuerza de su carácter. El fin de semana transcurrió como un péndulo extraño para Tomás. El viernes por la noche salió con sus amigos para distraerse, convencido de que las marcas que lo habían rechazado regresarían pronto. El sábado revisó sus cuentas bancarias y descubrió, con un escalofrío, que su liquidez era mucho menor de lo que imaginaba. El domingo amaneció con el orgullo tambaleando y la mente nublada por la ansiedad. El correo del programa Trabajar para Reparar seguía en su bandeja como un recordatorio incómodo. Lo había leído varias veces. 6 meses de logística, salario mínimo, evaluación constante. Un contrato que parecía diseñado para arrancarle todo lo que él presumía. «Ni loco voy a aceptar esto», dijo en voz alta, como si el eco de sus propias palabras pudiera convencerlo. Valeria lo miró desde la sala. «¿Y qué vas a hacer entonces?», preguntó con calma. «Buscar nuevos contactos, nuevas oportunidades. Siempre hay alguien que quiere invertir en mí». «¿Seguro?», respondió ella, con una duda que él no quiso enfrentar. Ese mismo día, su arrendador llamó por teléfono. «Señor Tomás, necesito recordarle que la renta vence mañana. No puedo esperar más». Tomás intentó negociar, pero el hombre fue tajante. Al colgar, sintió un golpe seco en el estómago. Por primera vez, el dinero no estaba a su favor. La noche cayó con lluvia sobre la ciudad. Tomás no podía dormir. El contrato brillaba en la pantalla de su laptop como una provocación. Sabía que era humillante aceptar, pero también sabía que no tenía salida. Cerró los ojos, respiró hondo y con un clic tembloroso firmó digitalmente. «Solo será por un tiempo», se dijo a sí mismo. «Lo haré rápido y volveré a lo mío». Lo que ignoraba era que detrás de ese contrato estaba la mano firme de doña Mercedes.
Desde su oficina discreta, la suegra observaba el proceso en silencio. Había logrado que Tomás entrara en su prueba más difícil, no con amenazas ni sermones, sino con la fuerza de las consecuencias. El lunes, antes de que amaneciera, un transporte sencillo lo recogió frente a su edificio. La camioneta llevaba el logotipo del programa y un olor a desinfectante barato. Dentro, otros jóvenes en silencio miraban por la ventana, todos con la misma mezcla de cansancio y resignación. Tomás se sentó incómodo, aún con la ropa cara que intentaba distinguirlo del resto. Nadie lo miró, nadie le pidió selfies. Por primera vez era invisible. Al llegar al centro de operaciones, descubriría que las reglas del juego eran más duras de lo que jamás había imaginado. El camión se detuvo frente a un galpón de paredes grises en Iztapalapa. Aún no clareaba del todo. El cielo apenas dejaba filtrar un tono azul metálico entre las nubes cargadas de humedad. Un supervisor con voz áspera los recibió en la entrada. «Bienvenidos a trabajar para reparar. Aquí no hay excusas ni privilegios. Meta diaria, 40 entregas por persona. El cliente siempre tiene razón, nada de celulares en turno, y la lluvia no es motivo de descanso». Las palabras cayeron como piedras sobre los recién llegados. Tomás tragó saliva. Aquello sonaba a un mundo paralelo, un universo donde sus contactos, sus seguidores y sus sonrisas de anuncio no servían para nada. Les entregaron uniformes, pantalones ásperos, camisetas de algodón barato y una chamarra ligera con el logotipo del programa. Tomás miró la prenda con desdén. La tela le raspaba la piel y el olor a detergente barato le revolvía el estómago. En el vestidor, tomó un momento para observar sus manos en el espejo. Todavía suaves, sin marcas, casi frágiles. No parecían hechas para cargar cajas, pedalear bicicletas ni soportar lluvia. «¿Qué estoy haciendo aquí?», pensó. Al salir, un encargado le entregó su vehículo, una bicicleta vieja con pintura descascarada y frenos que chillaban al mínimo movimiento. «Es tu herramienta de trabajo, cuídala más que a tu celular», le advirtió el hombre. Tomás sonrió nervioso, pero no contestó. Subió a la bicicleta, sintiendo que el sillín duro le castigaba las piernas. La mochila térmica en la espalda pesaba más de lo esperado. La primera ruta lo llevó a subir una loma interminable. El sudor comenzó a empapar la camiseta a pesar de la brisa fría. Al llegar al primer domicilio, tocó el timbre con impaciencia. Una mujer abrió apenas una rendija. «¿Tardaste tanto para esto?», dijo, arrebatándole la bolsa sin mirarlo a la cara. Tomás quiso responder, pero recordó las reglas. El cliente siempre tiene razón. Tragó las palabras y sonrió forzadamente. El resto del día fue un calvario. Escaleras sin fin en edificios sin elevador, direcciones confusas en calles enlodadas, puertas que se abrían solo para lanzar quejas. La lluvia se desató a media tarde, empapando el uniforme hasta dejarlo pegado a la piel. El frío calaba los huesos, la bicicleta se resbalaba en el pavimento y la mochila térmica comenzó a gotear. Al final de la jornada, apenas había completado 22 entregas, poco más de la mitad de la meta. Sus manos, antes impecables, estaban rojas e hinchadas. Un corte pequeño en el nudillo sangraba con cada movimiento. Cuando llegó a la pieza humilde que le habían asignado como alojamiento, se dejó caer en la cama de resortes viejos. En la mesa de noche solo había un pan duro, envuelto en papel. Lo devoró en segundos, con un hambre que nunca había sentido. Encendió la lámpara y miró sus manos una vez más. Esta vez no eran motivo de orgullo, sino de desconcierto. Dolían, sí, pero también le hablaban de algo que nunca había experimentado, trabajo real. Mientras se quedaba dormido, una idea inquietante lo golpeó. Si un solo día puede destruirme así, ¿cómo voy a sobrevivir 6 meses? El segundo día comenzó antes de que el sol asomara.
Una sirena corta anunció el inicio del turno, y Tomás se levantó de la cama con el cuerpo entumecido. Cada músculo dolía como si hubiera corrido un maratón. Las manos, enrojecidas e hinchadas, apenas podían cerrar el puño. Al mirarlas, sintió una punzada de rabia. «Estas no son mis manos no están hechas para esto», pensó, pero al mismo tiempo una voz más profunda, tal vez la que llevaba años callada, murmuró: «Esas manos no saben nada de la vida, apenas están empezando». En el comedor común sirvieron avena aguada y un café ralo. Tomás arrugó la nariz, pero se lo tragó sin quejarse. El supervisor pasó lista como un sargento y volvió a repetir la regla: 40 entregas al día. El que no cumpla se queda sin bono. Las primeras horas transcurrieron entre lodo y calles empinadas. La lluvia fina se convirtió en tormenta y la chamarra barata se pegó a su cuerpo como una segunda piel helada. En una de las entregas, al subir 4 pisos por una escalera rota, se raspó la mano contra una reja oxidada. El corte ardió al contacto con el agua sucia. En el rellano respiró agitado, apoyado en la pared. Miró su palma. La sangre se mezclaba con el barro. «No aguanto más», pensó. Pero en ese instante, la puerta del departamento se abrió. Una niña de unos 7 años apareció con los ojos brillantes. «¡Llegó!», gritó hacia adentro, recibiendo la bolsa con entusiasmo. Una mujer salió detrás de ella. «Gracias, joven. No sabe lo que significa para nosotros». La niña abrazó la bolsa como si fuera un tesoro. Tomás quedó en silencio. El corte dolía, pero el gesto de la niña le encendió algo distinto en el pecho. Al final del día, apenas llegó a 27 entregas. Exhausto, se sentó en la cama con un trozo de pan duro. Lavó sus manos bajo la llave, viendo cómo el agua se teñía de rojo y barro. Los dedos temblaban, las uñas se quebraban, y sin embargo, al mirarlas, por primera vez, no solo vio dolor, vio cambio. Eran manos heridas, sí, pero también eran manos que empezaban a conocer lo que significaba ganarse cada bocado. Se recostó, dejando que el cansancio lo venciera, y en medio del silencio húmedo de la habitación, una sonrisa mínima se dibujó en su rostro. Al día siguiente, un encuentro inesperado con una vecina anciana pondría a prueba si aquellas manos estaban dispuestas a dar más que a recibir. La tercera semana de trabajo había desgastado a Tomás más de lo que jamás imaginó. Cada jornada era un combate contra la lluvia, las cuestas empinadas y la indiferencia de los clientes. Sin embargo, empezaba a notar algo nuevo. Su cuerpo, aunque adolorido, resistía más, y sus manos, antes suaves como terciopelo, ahora estaban endurecidas por callos incipientes. Una tarde, al regresar con la bicicleta después de un turno interminable, subió por el corredor estrecho del edificio donde se alojaba. Allí, escuchó un sollozo apagado. Se detuvo. Sentada en un banquito de madera, una anciana vecina secaba sus lágrimas con un pañuelo gastado. A su lado, un niño de unos 9 años respiraba con dificultad, la frente perlada de sudor. «¿Está bien el niño?», preguntó Tomás, acercándose. La mujer levantó la vista, sorprendida de que alguien le hablara. «No, joven», dijo con voz entrecortada. «Necesita un medicamento, pero cuesta demasiado. No tengo con qué pagarlo». Tomás sintió un nudo en la garganta. Llevaba días contando cada moneda, apenas alcanzando para pan y café. Su instinto inicial fue negar, excusarse, escapar de aquella responsabilidad. Pero algo en la mirada del niño, un ruego silencioso, lo detuvo. Abrió su cartera. Había solo unos billetes, lo justo para sobrevivir esa semana. Dudó. Miró sus manos con los dedos agrietados y aún adoloridos. Esas manos habían trabajado como nunca, y lo que tenían ahora era fruto de ese esfuerzo. Suspiró.
Hizo un cálculo rápido y extendió el dinero hacia la anciana. «Tome, cómprale el medicamento». La mujer lo miró como si no creyera lo que veía. «Pero, joven, usted también lo necesita». «No se preocupe por mí», respondió Tomás, con una sinceridad que hasta a él le sorprendió. «Voy a estar bien». El niño sonrió débilmente, y esa sonrisa valió más que cualquier moneda. Esa noche, Tomás volvió a su cuarto vacío. Lavó sus manos bajo el chorro helado de la llave. El agua corría marrón por la mezcla de tierra y sangre seca. Las observó con detenimiento. Ya no eran manos frágiles ni inútiles. Eran manos que habían sostenido algo más que paquetes. Habían sostenido la esperanza de alguien. Por primera vez en mucho tiempo, sonrió con paz. El gasto dolía en el bolsillo, pero le había dado algo que jamás había comprado: sentido. Al día siguiente, sus compañeros empezarían a mirarlo de otro modo, como si algo invisible en Tomás hubiera cambiado. Pero con ese cambio vendría una prueba mayor: la presión por cumplir la meta imposible de 40 entregas. El amanecer llegó con un cielo gris y pesado. La humedad parecía pegarse a la piel como una segunda camisa. Tomás se levantó con el cuerpo adolorido, pero distinto. Ya no era el mismo joven arrogante que había llegado semanas atrás. Había aprendido a pedalear bajo tormenta, a cargar la mochila como si fuese una extensión de su espalda, y sobre todo, a soportar la indiferencia de quienes recibían la comida sin siquiera un gracias. Ese día, mientras el supervisor enumeraba con voz de hierro las reglas, algo en el ambiente cambió. Los compañeros que antes lo miraban con desconfianza, ahora lo saludaban con un leve gesto de cabeza. No eran sonrisas, pero eran reconocimientos. En el mundo de la calle, esos pequeños gestos significaban respeto. «Hoy llego a la meta», se dijo Tomás, apretando los puños endurecidos. Las primeras entregas fueron rápidas. 2 departamentos en un mismo edificio, un cliente puntual en la oficina de correos, un anciano agradecido que le ofreció un vaso de agua. El sudor caía en riachuelos por su frente, pero la energía lo empujaba a seguir. Al mediodía llevaba 20 entregas. Por primera vez no parecía imposible. Pedaleó con fuerza, subió calles empinadas, bajó escaleras interminables. Cada entrega era un triunfo, cada firma en el comprobante un recordatorio de que podía más de lo que había imaginado. La tarde avanzó con lluvia. Las piernas le ardían, los brazos estaban rígidos y las manos le dolían con cada movimiento del freno. Pero cuando miró el reloj de pulsera que un cliente había olvidado devolverle, supo que faltaban solo 2 horas para el cierre. 35 entregas. Respiró hondo. 5 más, solo 5 más. Con un último impulso, recorrió calles oscuras, subió edificios sin luz y entregó las bolsas con una sonrisa que ya no era fingida. Cuando el supervisor revisó su registro al final del turno, frunció el ceño. 40 exactas. Lo miró a los ojos con algo parecido a una mueca de aprobación. «No pensé que lo lograras». Tomás no respondió. Solo bajó la vista hacia sus manos. Estaban hinchadas, con los dedos marcados de cortes, pero también firmes. Eran manos que habían roto una barrera invisible. Esa noche, en el comedor común, un veterano le dio una palmada en el hombro. «Bienvenido al grupo», dijo, y le ofreció un pedazo de pan. No era mucho, pero para Tomás significaba que poco a poco dejaba de ser un extraño. Lo que no imaginaba era que el programa estaba a punto de cambiar las reglas, una reestructuración que pondría en riesgo a todos y lo obligaría a enfrentarse cara a cara con la injusticia. El lunes amaneció distinto. El galpón tenía un aire enrarecido, como si la noticia ya hubiera corrido antes de que alguien la anunciara. El supervisor los reunió a todos frente al pizarrón, donde solía anotar las metas. Esta vez no había números habituales, sino una cifra mayor:
trazada con tiza blanca y fría, 50 entregas diarias. Un murmullo de incredulidad recorrió al grupo. Algunos bajaron la cabeza, otros negaron con la cabeza en silencio. Era imposible. Ni siquiera los veteranos, curtidos por años de pedalear bajo sol y lluvia, lograban llegar a tanto sin arriesgar su salud. El supervisor carraspeó con su tono habitual de burla. La dirección decidió aumentar las metas. Quien no cumpla se queda fuera. No hay debate. Tomás apretó los dientes. Había trabajado duro para llegar a 40. Había sangrado, sudado, tragado lágrimas. Y ahora le decían que nada de eso bastaba. Miró alrededor, rostros cansados, miradas de derrota. Algo ardió dentro de él. ¿Y qué pasa con nosotros?, preguntó, dando un paso al frente. El silencio cayó sobre el galpón. Nadie hablaba así al supervisor. Nosotros somos los que pedaleamos, los que cargamos el peso. ¿Creen que las planillas sienten dolor? ¿Creen que una hoja de cálculo sangra cuando nos caemos en la lluvia? El supervisor lo fulminó con la mirada. «Cállate, Tomás. Tú eres nuevo. No sabes nada». «Sé lo suficiente», respondió él con voz firme. «Sé que esto no es justicia». Un murmullo recorrió a los demás. Algunos bajaron la vista temerosos, otros lo miraron con algo parecido a esperanza. Por primera vez, alguien decía lo que todos pensaban. El supervisor intentó retomar el control. «El que no cumpla se va, es simple». Tomás respiró hondo y se plantó firme. «Entonces, que sepan esto, nosotros no somos números, somos personas, y si seguimos pedaleando hasta rompernos, no habrá programa que sobreviva». El silencio fue aún más pesado. Durante unos segundos, nadie se movió. Luego, un veterano levantó la voz. «Tiene razón, no somos máquinas». Otros asintieron. El supervisor, nervioso, se retiró con un gesto brusco, murmurando que ya verían las consecuencias. Esa noche, una circular inesperada llegó por correo interno. Las demisiones habían sido suspendidas, las metas revisadas y un veterano promovido a supervisor auxiliar. Nadie entendía cómo había ocurrido tan rápido. Tomás, sentado en su cama, se preguntó lo mismo. ¿Quién movía los hilos detrás de todo? Había algo invisible, alguien que vigilaba sus pasos y le abría puertas cada vez que parecía que iban a cerrársele. Lo que Tomás aún ignoraba era que esa fuerza silenciosa no era otra que su suegra, doña Mercedes, quien observaba cada uno de sus actos desde la sombra, esperando el momento exacto para revelarse. Los días siguientes trajeron un aire distinto al galpón. Aunque la meta se había moderado, el cansancio seguía siendo brutal. Sin embargo, ahora había una chispa nueva. Los compañeros lo miraban a Tomás con respeto, algunos incluso con complicidad. Ya no era el forastero arrogante que todos despreciaban, sino el joven que había tenido el valor de desafiar al supervisor. Fue entonces cuando apareció un hombre discreto, de cabello entrecano y andar tranquilo. Nadie supo de dónde salió. Un día simplemente estaba allí, repartiendo cajas y revisando bicicletas. Lo llamaban Don Julián. No tenía cargo oficial ni uniforme distinto, pero los demás lo escuchaban con atención. Una tarde, cuando Tomás reparaba la cadena oxidada de su bicicleta, don Julián se acercó. «Aprieta un poco más aquí», dijo, señalando con el dedo la tuerca floja. «Si no, se te va a salir en la primera subida». Tomás obedeció. La cadena encajó con un chasquido perfecto. «Gracias», murmuró. «No me des las gracias a mí», respondió don Julián, con una media sonrisa. «Agradece a tus manos. Poco a poco están aprendiendo». La frase lo desconcertó. Tomás miró sus manos, ásperas, con heridas que aún cicatrizaban. Sintió un nudo en la garganta. En los días siguientes, don Julián comenzó a asignarle tareas inesperadas. Rutas más largas, turnos nocturnos en barrios peligrosos, entregas complicadas con clientes hostiles.
No lo hacía por crueldad, sino para observar su reacción. «¿Por qué me manda siempre a lo más difícil?», reclamó una noche, agotado. «Porque lo más difícil revela quién eres de verdad», contestó el mentor sin alterar el tono. «Lo fácil solo enseña tu fachada». Tomás calló. Había aprendido que discutir con don Julián era inútil, pero cada reto superado lo dejaba más firme, más consciente de que el trabajo no era solo sudor, era carácter. Una madrugada, después de completar una ruta imposible en calles inundadas, don Julián lo esperó en la entrada del galpón. «¿Ves la diferencia entre dar una limosna y dar un sacrificio?», preguntó. «No sé», respondió Tomás, todavía jadeante. «Dar limosna es soltar lo que te sobra para calmar tu culpa. Dar sacrificio es entregar lo que duele para aliviar la herida de otro». Tomás quedó en silencio. Recordó al niño enfermo, a la vecina que había aceptado su dinero entre lágrimas, y supo que esas palabras eran un espejo de lo que había vivido. Esa noche, mientras se acostaba, pensó en algo inquietante. ¿De dónde había salido don Julián? ¿Por qué parecía conocerlo más de lo que él mismo se conocía? Pronto descubriría que don Julián no era un simple trabajador, sino parte de un plan más grande que alguien muy cercano había trazado para él. El rumor comenzó como una chispa, que el programa Trabajar para Reparar estaba por expandirse. Nadie sabía exactamente qué significaba, pero el ambiente en el galpón cambió. Un viernes por la mañana el supervisor leyó un comunicado breve. Algunos serán reasignados a un nuevo centro de operaciones. La meta no será solo entregar, sino construir. La palabra construir resonó en Tomás como un eco desconocido. Días después, lo trasladaron a un terreno amplio en las afueras de la ciudad. Allí no había edificios altos, ni calles llenas de tráfico, sino un espacio en preparación. Camiones descargando tabiques, jóvenes instalando huertos, mujeres organizando cocinas colectivas. Era como si un pequeño pueblo estuviera naciendo de la nada. «Bienvenido al proyecto comunitario», le dijo don Julián, entregándole un casco de seguridad. «Aquí no hay clientes ni entregas. Aquí hay familias que necesitan un lugar digno». Tomás miró alrededor, atónito. Había voluntarios de todas las edades, levantando paredes, sembrando semillas, pintando aulas improvisadas. No eran empleados, eran personas comunes que ofrecían sus manos. Ese primer día lo asignaron a la logística del almacén, recibir donaciones, distribuir materiales, asegurar que nada se desperdiciara. No fue fácil. Los camiones llegaban con retraso, las cajas pesaban más que cualquier entrega en bicicleta y el caos parecía reinar. Pero poco a poco, con esfuerzo y sudor, logró poner orden. En medio del bullicio, vio un rostro inesperado entre los voluntarios. Valeria, su prometida. Llevaba un delantal manchado de pintura y ayudaba a organizar a un grupo de niños. Cuando lo notó, se quedó inmóvil con mezcla de orgullo y cautela en la mirada. Tomás se acercó, inseguro. «No sabía que estabas aquí. Yo tampoco sabía que tú lo estarías», respondió ella. Su tono no fue de reproche, sino de asombro. Antes de que pudiera decir más, un altavoz llamó a todos hacia un pequeño escenario improvisado. Una mujer de porte firme, con cabello recogido y una chaqueta sencilla, tomó el micrófono. Su voz tenía la autoridad de quien no necesitaba gritar para ser escuchada. «Este proyecto es para demostrar que no hay futuro digno si no se construye con dignidad», dijo. «Aquí nadie es superior. Aquí todos somos obreros de la esperanza». Tomás sintió un estremecimiento. Aquella voz le resultaba inquietantemente familiar. Cuando la mujer levantó un objeto brillante del bolsillo de su chaqueta, todo se aclaró. Era el camafeo con la miniatura de una niña. Su corazón se detuvo por un segundo. La presidenta del proyecto era doña Mercedes, su suegra,
la misma anciana que él había humillado en el restaurante. Valeria lo miró de reojo, esperando su reacción. Tomás, pálido, apenas pudo sostenerse en pie. Al día siguiente, en la inauguración oficial, doña Mercedes revelaría ante todos la verdad de su disfraz, y Tomás tendría que enfrentar el espejo más cruel de su vida. El día de la inauguración amaneció con un cielo limpio, como si hasta las nubes hubieran querido abrir paso a la ceremonia. El terreno comunitario hervía de movimiento, niños corriendo entre las nuevas casitas, mujeres preparando ollas enormes de comida, voluntarios ajustando detalles en la escuela improvisada. Todo olía a esperanza fresca, a comienzo. Un pequeño estrado se levantaba al centro, adornado apenas con listones y flores sencillas. Frente a él se reunieron todos: trabajadores, vecinos, autoridades locales y los participantes del programa. Tomás se encontraba entre ellos, incómodo, con el corazón latiéndole como un tambor. Había evitado el contacto visual con Valeria desde la noche anterior. Entonces apareció doña Mercedes. No vestía como aquella anciana desvalida que había entrado al restaurante semanas atrás. Tampoco como la empresaria millonaria que solía asistir a reuniones de beneficencia. Vestía simple, con jeans y una chaqueta clara. En el pecho, prendido como un faro, estaba el camafeo con la miniatura de una niña. El murmullo se hizo inmediato. Algunos la reconocieron como la presidenta de la fundación, otros como la madre de Valeria. Para Tomás, el mundo se detuvo. Sus manos comenzaron a sudar y la vergüenza lo atravesó como un cuchillo. Doña Mercedes tomó el micrófono con calma. «Antes de cortar esta cinta, necesito contarles algo», dijo. Su voz no era acusatoria, pero sí firme, clara, imposible de ignorar. El silencio cayó como un manto sobre todos. «Hace un tiempo entré en un restaurante disfrazada de lo que no soy. Una mujer pobre, buscando a mi nieta. No era una mentira, era una prueba. Quería saber cómo trataría mi futuro yerno a una desconocida, y lo que recibí fue desprecio». Las miradas se voltearon hacia Tomás. Sintió las piernas flojas, como si fueran a ceder. Valeria se llevó la mano a la boca, horrorizada. «Esa mujer era yo», continuó Mercedes, levantando el camafeo. «Y él no me reconoció. No solo eso, me echó como si fuera basura». El murmullo se volvió un río de sorpresa y comentarios. Tomás intentó hablar, pero las palabras se le atoraron en la garganta. Apenas pudo susurrar «perdón». Mercedes lo observó sin odio, pero tampoco con ternura. «No me pidas perdón ahora. No lo necesito. Lo que necesito es que demuestres con hechos quién eres cuando nadie te ve». El público guardó silencio. El eco de esas palabras atravesó a Tomás como un relámpago. Era peor que cualquier castigo. Lo estaba llamando a probar su valor, no con excusas, sino con trabajo. Mercedes levantó las tijeras doradas y cortó la cinta que inauguraba el proyecto. Los aplausos estallaron, pero para Tomás sonaron como martillazos en su conciencia. Sabía que nada volvería a ser igual. Desde ese instante, cada paso que diera sería observado. No había escapatoria. Debía mostrar con acciones que podía redimirse o perderlo todo, incluso a Valeria. Después de la inauguración, el bullicio se dispersó poco a poco. Los niños corrieron hacia los juegos recién pintados. Los voluntarios regresaron a sus tareas y el eco de los aplausos se fue apagando como un tambor lejano. Tomás permanecía de pie, inmóvil, con la garganta seca. Cada palabra de doña Mercedes le pesaba en el pecho. Valeria se acercó despacio. Sus ojos estaban húmedos, no de furia, sino de una tristeza profunda. «Ahora entiendes por qué no podía mirarte a los ojos aquella noche», le susurró. Tomás bajó la cabeza. No tenía defensa.
Horas después, cuando la multitud se había dispersado, doña Mercedes lo llamó a un rincón del almacén. No había micrófonos, ni cámaras, ni público, solo los dos. «Tomás», empezó ella, sosteniendo el camafeo entre los dedos. «No estoy aquí para vengarme, no es mi estilo, pero no puedo ignorar lo que vi en ese restaurante. Te di la oportunidad de mostrar respeto y elegiste la humillación». Él respiró hondo, intentando sostenerle la mirada. «Lo sé, y me arrepiento». «Las palabras son fáciles», interrumpió Mercedes con firmeza. «El perdón no se pide, se demuestra». Tomás sintió que las rodillas le temblaban. ¿Cómo puedo demostrarlo? Trabajando. No para mí, no para Valeria, sino para la gente que nadie ve. Cada día que te levantes temprano, cada entrega, cada ladrillo colocado aquí, será tu respuesta. El silencio entre ambos se volvió pesado, pero no hostil. Doña Mercedes dio un paso atrás. «No necesito tu promesa, Tomás. Necesito tu constancia. Cuando tus manos, tu espalda y tu corazón estén al servicio de otros sin esperar recompensa, entonces quizá empieces a entender lo que significa perdón». Él asintió con un nudo en la garganta. Ya no se trataba de salvar su orgullo, ni siquiera de recuperar el amor de Valeria. Era algo más grande, su dignidad como hombre. Esa noche, acostado en el catre del dormitorio compartido, Tomás miró sus manos bajo la tenue luz de una bombilla. Callos endurecidos, cicatrices frescas, uñas rotas. Sonrió débilmente. Eran la prueba de que aún tenía un camino por recorrer. Al amanecer, nuevas responsabilidades caerían sobre él. No serían solo rutas o entregas. Ahora tendría que coordinar a otros y demostrar, frente a todos, si podía liderar sin caer en la soberbia. El amanecer trajo consigo un llamado inesperado. Un coordinador del proyecto se acercó a Tomás con una libreta en la mano. «Hoy no vas a pedalear rutas», dijo con tono seco. «Necesitamos que organices el almacén y distribuyas materiales a las cuadrillas». Tomás frunció el ceño. «¿Coordinar? Yo no es pregunta», cortó el coordinador. «Si quieres seguir aquí, ponte al frente». El almacén era un caos. Herramientas desperdigadas, cajas sin etiquetas, voluntarios yendo y viniendo sin rumbo. Tomás respiró hondo. El instinto de su antigua vida, ese que organizaba fiestas, negocios y reuniones para impresionar, despertó de una forma distinta. Ya no se trataba de brillar, sino de hacer que todo funcionara. Con voz firme, empezó a dar indicaciones. «Esas tablas vayan a la construcción de la escuela, los sacos de cemento, al fondo, junto a la zona de viviendas, y por favor, todos los clavos en cajas separadas, no mezclados». Al principio, los demás lo miraron con desconfianza. Pero al ver que él también cargaba cajas, que se ensuciaba las manos y sudaba igual que ellos, comenzaron a seguir sus instrucciones. Al final de la jornada, el almacén estaba ordenado como nunca. Un veterano lo miró con una mueca de respeto. «No pensé que supieras trabajar en equipo». Tomás no respondió. Solo sonrió con humildad. Dentro de sí, sabía que algo estaba cambiando. Por primera vez, no buscaba reconocimiento. Buscaba resultados. Los días siguientes lo pusieron a prueba en múltiples frentes. Organizó turnos de cocina comunitaria, reparó bicicletas de los compañeros y hasta ayudó a levantar paredes con ladrillos pesados. Sus manos, endurecidas y ásperas, se volvieron símbolo de un aprendizaje que antes despreciaba. Una tarde, Valeria lo encontró clavando maderas en una de las casitas nuevas. «Nunca te había visto así», dijo, con un tono que mezclaba sorpresa y ternura. Él la miró, sudoroso, con la camiseta empapada. «Yo tampoco me había visto así». Ella no contestó, pero su sonrisa leve fue suficiente. Había un puente volviendo a tenderse entre ambos.
Lo más revelador llegó cuando don Julián lo llamó aparte. ¿Sabes qué estás construyendo?, preguntó el mentor. ¿Casas, almacenes, huertos? No, negó Julián con calma. Estás construyendo lo invisible, confianza. La tuya, la de ellos, la de quienes nunca confiaron en ti. Tomás bajó la mirada. Sabía que aquellas palabras eran verdad. Lo que no sabía era que pronto tendría que demostrar esa confianza en la prueba más dura, cuando la comunidad enfrentara una crisis que pondría todo en riesgo. El viento de la tarde traía olor a pan recién horneado de la nueva panadería comunitaria. Los niños jugaban en la plaza, las huertas ya daban sus primeras cosechas, y las casas, aunque sencillas, se llenaban de vida. Tomás recorría el lugar con pasos tranquilos, revisando que cada grupo tuviera lo necesario. Había pasado meses de trabajo incesante: cargar ladrillos, repartir alimentos, organizar turnos, reparar bicicletas. Ya no lo hacía por obligación, lo hacía porque entendía que ese era su lugar. Una tarde lluviosa, mientras ayudaba a cubrir las huertas con lonas, escuchó una voz a su espalda. «Tus manos ya no son las mismas». Era doña Mercedes. Llevaba puesto un abrigo sencillo, el cabello recogido y, como siempre, el camafeo en el pecho. Tomás se giró. Sus manos estaban ásperas, llenas de cicatrices y callos. «Tienes razón», respondió. «Al principio me avergonzaba mirarlas. Hoy me enorgullecen». Ella lo observó en silencio por unos segundos. Luego, con paso lento, se acercó. «¿Recuerdas lo que me dijiste aquella noche en el restaurante?» Tomás bajó la mirada, avergonzado. «Sí, le pedí perdón, pero eran solo palabras». «Exacto», dijo Mercedes. «Las palabras vuelan, las acciones permanecen». Se hizo un silencio denso, roto solo por la lluvia cayendo sobre las lonas. Entonces, la suegra prendió con firmeza el camafeo en su pecho y lo miró directo a los ojos. «Hoy puedo decirte algo distinto, Tomás. Nadie es inútil». La frase cayó como un bálsamo. Tomás sintió que el peso de meses de culpa se aligeraba. No era absolución fácil, era un reconocimiento ganado a pulso, entrega tras entrega, jornada tras jornada. En ese instante, Valeria apareció con una cesta de pan y se colocó a su lado. No lo tomó de la mano para rescatarlo, sino para caminar junto a él. Él sonrió y juntos comenzaron a repartir las hogazas a los niños que corrían bajo la lluvia, riendo como si el mundo acabara de comenzar. El cielo, antes gris, se abrió apenas para dejar pasar un rayo de sol. Tomás levantó la vista, dejó que los reflejos dorados cayeran sobre su rostro y volvió a mirar sus manos, callosas, firmes, útiles. Manos que ya no estaban hechas para humillar, sino para construir. Doña Mercedes, observando la escena, pensó en silencio. La prueba terminó, pero la verdadera vida apenas empieza.